una startup canaria, Global 3 CSS, startup que se dedica a la preparación de mano de obra especializada en torno al agua, la energía y la minería, instalada en la zona especial canaria, que ha sido elegida entre las 10 más influyentes de Europa por su modelo de negocio, y se encargará a partir de ahora de determinar qué proyectos cumplen con los criterios requeridos por los codiciados fondos Next Generation. Fiscalizarán que las ideas sean sostenibles y obedezcan a los criterios de Bruselas. Está con nosotros José Manuel Padrón, que es socio fundador de la empresa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Evaristo. Encantado de conocerte, al menos verbalmente. Sí, muchas gracias, igualmente. Diría que parece que tienen una responsabilidad muy alta porque van a revisar quién sí, quién no. Yo creo que, dicho así, suena mucha responsabilidad, pero es simplemente cumplir con lo que, en definitiva, las normas y las leyes que se ha impuesto Europa dice, nada más, no tiene más ciencia. Lo que pasa es que para hacer eso, pues hay que tener una visión, y quizás Global 3 CSS la traslada y de alguna manera por eso se nos ha tenido en cuenta. ¿Quién les ha elegido? Pues mira, concretamente detrás de todo esto está la Comisión Europea y unos organismos privados que han sido señalados por la Comisión Europea para que buscaran por toda Europa referentes que pudieran servir, pues para poder aplicar mejor lo que Europa exige, ¿no? Simplemente. Son ustedes una de las 10 más influyentes de Europa. Sí, la verdad es que yo ahora mismo estoy hablando contigo y estoy muy sorprendido, un poquito sorprendido, no tanto tampoco, pero sí un poco sorprendido, pero yo creo que es producto sencillamente de que hay un recorrido de pasado que lo único que se ha hecho es aflorarlo, junto con, evidentemente, la aportación de otro de los socios, de Pepe Betancor, que él ha estado pues fuera de Canarias mucho tiempo por el mundo, y lo que ha hecho simplemente es traer a Canarias aquella experiencia que ha adquirido durante muchos años y tropezar con un tío como yo que lleva un montón de años trabajando por la sostenibilidad y que de repente pues no sé, me llegó una nota invitándome a un evento para hablar de temas de innovación y yo nunca voy, pero me llamó la atención lo que planteaba Pepe Betancor y nos encontramos y otras personas que luego se unieron y no sé, y empezamos a tejer una idea y a ponerla a caminar. Ha habido evidentemente organizaciones que han creído en que eso era factible, y la verdad es que yo soy también uno de los que está más sorprendido en estar aquí ahora mismo, que me hagas este tipo de preguntas. Sencillamente porque ha habido una persona que ha peleado y ha luchado por ello denodadamente, que es Pepe Betancor. ¿Y hoy qué hacen? ¿Hoy qué hago? ¿Qué hacen ustedes en la empresa? Mira, vamos a ver, yo no sé si sabes la historia, pero la empresa nace justo antes de la pandemia. Nosotros empezamos a hacer nuestros primeros trabajos aquí en lo que sería al servicio de empresas locales. Intervenimos, por ejemplo, en una recuperación de un activo de la compañía Emalsa, con muy poca intervención, simplemente utilizando estas nuevas técnicas que permiten regenerar activos sin tener que hacer demoliciones y historias de estas, sino simplemente con un modelo productivo a medida y donde se analiza, se ecodiseña y se llega a una solución y se aplica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso fue unos 9 meses antes de la pandemia y nos cogió, y la pandemia nos partió totalmente, ¿no?
En ese proceso estábamos también participando en algunos retos que ponían empresas mineras en el Perú. De uno de esos retos nosotros nos presentamos y entramos en contacto con gente en el Perú del sector minero y bueno, y ganamos el reto. Lo que pasa es que luego el resultado de ese reto, que era empezar a hacer trabajos y desarrollar lo que planteábamos sobre el papel, se paró en seco, ¿no? Entonces nos reinventamos, empezamos a trabajar mediante lo digital y de alguna manera por eso me menciona a mí en el periódico y sale en la noticia mi nombre. Yo vengo de trabajar en el mundo digital desde hace más de 30 años y entonces pues nada, utilizando las nuevas tecnologías y lo que ahora está tan de moda que se llama teletrabajo, que no sé, yo lo conozco desde hace más de 20 años, pudimos establecer vínculos y desarrollo de actividades mediante internet y bueno, y una capacidad, por ser una empresa que no tenía detrás una estructura grande ni algo que es pesado, que es manejar pues yo que sé, empleados y tal, empezamos a movernos cambiando rumbo y hicimos propuestas pues de cómo se podían hacer las cosas de otra manera y eso es lo que nos ha llevado a que ¿no? haya gente que haya pensado que como startup que somos pues una startup que lo que dice llama la atención y atrae y ha sucumbido pues a nuestros encantos, ¿no? Y ahora van a analizar las propuestas que les lleguen de los fondos europeos que llegan desde Canarias. ¿Y qué esperan ustedes? Que aquí las cosas se vayan a hacer bien y que vayamos a poder ejecutar todos los fondos. Mira, vamos a ver, yo digo una cosa, yo he estado trabajando en el pasado, he trabajado con muchos proyectos europeos y una de las cosas que siempre pasaba era que el nivel de ejecución a veces no era factible de los fondos porque muchas veces no se hacían las cosas bien. Es decir, cuando digo no se hacían las cosas bien era que posiblemente no se seguían las reglas de juego hasta el final, ¿no? Y yo creo que ahora mismo lo que está ocurriendo desde que hemos entrado en los últimos 30 años en un cambio, ¿no? De era, hemos pasado de la era industrial tal como se le conocía a la era de la información y una de las cosas que facilita la información es precisamente un control mayor, ¿no? Entonces nuestra empresa lo que plantea es que es un modelo de negocio que plantea que hay que hacer control, fiscalización del proyecto, tanto que sean de intervención pública o privada y que intervengan fondos. Los privados ya tendrán sus propios controles, pero el público tiene los suyos y aplicarlos, ¿no? Segundo es el cumplimiento de las normas, de tal manera de que las normas no se las salte quien ejecuta las cosas. Y el siguiente es un sistema de auditoría y fiscalización de proyectos, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, si se manejan estos conceptos, evidentemente se puede conseguir que se alcancen a ejecutar muchísimos más fondos que si las cosas no se hacen así. Mi experiencia personal en el desarrollo de proyectos europeos es que yo recuerdo de haber ejecutado proyectos que al final, por una aplicación de estos conceptos, esto no es nuevo, esto de hace mucho tiempo, llevaba incluso a que superábamos los presupuestos que nos habíamos planteado, incluso los aumentáramos con participación privada, porque el sector privado detectaba que aquello le iba a ayudar mucho, ¿no? Es decir, muchas veces el tema de la innovación pasa por el miedo de la gerencia a que los cambios no le gustan, de la gerencia de las empresas no le gusta, pero cuando el no cambiar es peor, en ese momento deciden innovar, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de ese tipo, ¿no? Y yo creo que lo que va a ocurrir es que si la gente realmente quiere conseguir objetivos tendrá que cambiar. Gracias por estar con nosotros, José Manuel Padrón. Buenos días. Muchísimas gracias, Evaristo, por atendernos. Global 3 CSS, una referencia para Europa desde Canarias.